que está dándome la identidad. Esos elementos son las cosas para nosotros. El color, si nosotros sabemos claridad, el color, el que estemos brillantes, esos son elementos de identidad. ¿Cuáles son los lugares que quiere golpear la violencia? ¿Cuál es el lugar planificado del terror contra el sujeto? Planificado. Y para eso entonces, los intelectuales deben mediar las esferas, entender la esfera cultural y política de las sociedades. La esfera cultural y política implica entonces qué es lo que se quiere comunicar en el cine, en la música, los profesionales, los intelectuales de los movimientos. Es que no todo lo que viene por debajo es amabilidad, ni todo lo que nos venga inicialmente a decir a nosotros. Desde los años 80 desde los años 70 hicieron programas básicos. Está documentado en un texto de 1998, un autor que se llama López, y lo publicó en un journal de Washington, una comunicación sencilla que hizo, y estaba mostrando unos documentos de cómo lo primero que hicieron en Colombia, finalizando los 70, era llenar los campos de personas de cabello largo, barbas y todo, pero que eran los que iban y elaboraban, metían bombas y terror y todo para que la gente identificara que esos eran. No significa que todos los barbados y todos los peludos, no vayan a pensar, no es eso. A lo que me refiero es que hay que ser muy cuidadosos y entender muy bien, si no, no vayan a apuntar, pero por eso no va a ser ninguna de las cosas. Lo que nos estaba señalando es que nos pueden buscar cuáles son los elementos efectivamente que son símbolos de los intelectuales de los movimientos, y a partir de allí actuar sobre esas mismas representaciones para que nosotros no pasemos por el filtro de la información que nos están otorgando. Entonces es importante que el proceso pretende reconstruir o reconfigurar la identidad colectiva. Ese es el elemento central. ¿Para qué? Para hacer varias cosas. Y todo dependerá de la cultura. Es que no hay una receta. No hay una receta. Lo primero es que ad hoc se comete la criminalidad. Ad hoc se tiene que pensar en la reparación. Ad hoc se tiene que pensar en si es. ¿Qué significa ad hoc? Para ese mismo grupo, no para otro. Para ese mismo grupo cometieron la desaparición, para ese mismo grupo cometieron los asesinatos, los homicidios selectivos, para ese mismo grupo hay que planear la reparación. Entonces hay que pensar si vamos a hacer reorganización, revitalización, reivindicación, restauración, ¿de qué se trata? ¿Qué fue lo que se hizo? Pues en África, en algunas comunidades entre los Hutus y los Tutsis, lo que utilizaron fue el ritual de Gakaka. Gakaka, lo que era un tribunal, aprovecharon el tribunal cultural para poderlo sacar. En otros lugares utilizaron las mujeres, y eran las mujeres las que salían a hacer los procesos de reagrupación. Incluso las mujeres más adultas. ¿Por qué eran las mujeres más adultas? Porque tenían la representación en el imaginario colectivo que eran las mujeres. Eran las madres en el proceso de representación. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar efectivamente para que la identidad primaria del grupo sea la que se actúe. No vamos a implementar programas sobre la nada, o tenemos que tener la carretera, o tenemos que restaurar básicamente la escuela. No solamente eso, sino lo que realmente fue el lugar que se pretendió romper en la identidad de ese grupo. Por lo tanto, lo que nos toca entonces es dar sentido a partir de la verdad. Y es que la verdad tiene el elemento fundamental de que la gente comprende por qué pasó. Y cuando la gente comprende por qué pasó, entonces trasciende el trauma individual y empieza a sentirse nuevamente como grupo. Por eso la verdad es tan poderosa y por eso la verdad es tan ocultada. Y la verdad en todos los niveles, ese es el problema fundamental que nos toca. Y ahí es donde el llamado que se le hace a los intelectuales realmente. Y los intelectuales estamos diciendo, la gente de las universidades, los que van en los medios de comunicación, que cuenten realmente los niveles de verdad. Que si era un corredor para sacar armas, que si era un corredor para tal cosa, que si era un corredor para las drogas, entonces en el sistema financiero, ¿quiénes son los que se nutren realmente del manejo de las drogas? Todo eso es lo que nos toca a nosotros entender. La relación es comprender efectivamente la historia y la cultura. O sea, ¿qué relaciones hay en ese proceso? ¿Cómo es que históricamente ese grupo ha sido afectado? Para poder entender hacia dónde es que se pretende y qué es lo que se pretende controlar. Las relaciones entre sociología y antropología, para entender el asunto fundamental de la sociedad completa. El papel fundamental de la verdad. La verdad no es un aderezo que nos ponen los documentos. La verdad le da sentido a lo que sucedió. La verdad tiene la capacidad potente de sacarnos del lugar de víctima y transformarnos en sujetos políticos.
o sea, sujetos que entienden qué fue lo que pasó realmente en ese lugar. En términos generales, les muestro un modelo, Cecilia, este modelo fue el que implementaron inicialmente para entender cuál era el origen de la comisión, cómo era el grupo antes, cómo eran los grupos antes de que se ejecutaran los acontecimientos violentos y qué queda después. E incluso hay varios tribunales que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se recibieron incluso etnografías para decir cómo era el grupo humano antes de la comisión del delito. Y la etnografía tenía la capacidad potente de decir qué fue lo que rompieron posteriormente, porque una nueva etnografía diría cómo desagregó el grupo. Ahí es donde está el daño fundamentalmente, y ese es el lugar que nosotros vamos a mirar. El choque, la pérdida, ¿qué fue lo que perdimos? La capacidad de juntarnos, la capacidad de hacer grupos, y por último, efectivamente, elaborar un modelo de lo que va a hacerse de la reparación, la revitalización, que efectivamente será lo que va a entrar, será la psicoterapia individual. Incluso en los navajos había una terapia muy interesante. A los navajos se los llevaban para las guerras, para la guerra de Vietnam y para otras guerras, y entonces los navajos, cuando entraban nuevamente, entraban con el trauma posguerra, y lo primero que hacían era un ritual para reincorporar. ¿Por qué ritual para reincorporar? Porque si no, ese sujeto iba a quedar desagregado. El grupo entero hacía un ritual, y ese ritual de agregación nuevamente, o sea, de nuevamente incorporar a la cultura, era importante para que ese sujeto no quedara como un lugar díscolo fuera del grupo, que deteriorara el grupo. Entonces, cada cultura efectivamente tendrá que mirarse si lo que se trata efectivamente, por ejemplo, hay que hacer de una u otra manera algún tipo de reelaboración para que la cultura sea nuevamente reinstaurada. Entonces yo quiero finalizar diciendo, el lugar que quieren dañar a través de cada uno de los individuos es importantísimo que lo tengamos claro. El primer lugar que tiene que desagregar la guerra de baja intensidad de la cultura va sobre la población civil, y la población civil no se agrega como cucarachas. Las poblaciones civiles se agregan como sobre culturas y sociedades. Y la cultura es eso que nosotros nos movemos diariamente, no es lo que está en los medios de comunicación, no es lo que está en los teatros, es lo que somos diariamente. Y esos lugares de agregación son los que sobre los que tenemos nosotros que hablar, para saber nuevamente qué es lo que hay que volver sobre ella para volverla a revitalizar. Eso es en términos generales lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. No sé si las preguntas son más tarde. ¿Hay alguna pregunta, intervención? Bueno, ¿cómo? Bueno, tenía apenas media hora para decirte. Bueno, muchas gracias entonces. A ustedes, muchas gracias.